Analizamos ahora los cromosomas y su empaquetamiento, la forma por la cual está plegado y empaquetado el ADN. En los primeros 40 años de este siglo, los biólogos pensaron que el ADN tenía pocas posibilidades de ser una molécula importante y que llevara la información genética, debido a que se consideraba, antes de 1940, que el ADN solamente tenía una repetición de la secuencia de nucleótidos adenina, guanina, citosina y timina. Se pensaba que solamente estaban en ese orden, A, G, C, T, y a continuación otra vez A, G, C, T, y así miles de millones de veces, pero solamente en ese orden. Actualmente, sin embargo, sabemos que la molécula de ADN es enormemente larga, no ramificada, lineal, y que contiene varios millones de nucleótidos que están dispuestos en un orden irregular, pero no al azar, sino que es específico para cada individuo, y que la información genética está contenida en ese orden específico, lineal, de los nucleótidos del ADN. Cada molécula de ADN está empaquetada en un cromosoma separado. Quiere decir que en el humano hay 46 moléculas de ADN en cada célula. El total de la información genética que se encuentra en los 46 cromosomas se denomina genoma. Cada molécula de ADN tiene un tamaño de 1,7 a 8,5 centímetros de largo cuando está totalmente desenrollada. Lo que hace que el total de los 46 cromosomas tengan una longitud aproximada de 1,80 m de largo. Como es tan finito el ADN y tan largo, la más mínima fuerza mecánica lo rompe. De modo que el ADN de alguna manera tiene que estar protegido y empaquetado. Una célula humana contiene en los 46 cromosomas 6 por 10 a la 9 pares de nucleótidos. Otros mamíferos tienen tamaños similares de cantidad de ADN. Esa cantidad de ADN, ese hilito que tiene 6 por 10 a la 9 pares de letras, pares de bases, entraría en teoría en un cubito de casi 2 micrones de lado. En un cubo de 2 micrones de lado estaría toda la información genética de un humano. Y en comparación, la misma cantidad de letras escritas en un libro en tamaño chico, 6 por 10 a la 9 letras, ocupan 1 millón de páginas, lo cual es 10 a la 17 veces más espacio que lo que ocupa el ADN. Entonces, la información genética de una célula humana, solamente para escribir la secuencia de letras, adenina, timina, citosina y guanina, ocupa un libro de 1 millón de páginas.
A continuación vamos a analizar las relaciones entre las moléculas de ADN, los genes y los cromosomas. Y vamos a discutir cómo el ADN está plegado de forma tan compacta para ocupar tan poco espacio comparado simplemente con letras. Para formar un cromosoma que funcione, la molécula de ADN tiene que tener capacidad para 1. Sintetizar ARN, y 2. Duplicarse a sí mismo, haciendo que la información llegue a la generación siguiente. Para que un cromosoma pueda cumplir estas funciones, requiere 3 zonas especializadas, constituidas por secuencias especiales de nucleótidos. Estas 3 zonas van a ser las responsables de guiar la maquinaria que duplica el ADN y los separa para ir a las células hijas. Esas 3 secuencias son, primero, un sitio de origen de la replicación. El sitio de origen de la replicación, si tenemos acá un cromosoma, en ese cromosoma tiene que haber algún sector, alguna secuencia, que indique que ahí hay que comenzar la duplicación. Eso es imprescindible que lo tenga un cromosoma para poder duplicarse. Entonces, sitio de origen para la duplicación. Segunda zona que tiene que tener todo cromosoma es el centrómero. El centrómero que une la molécula de ADN al uso mitótico durante la división, y que tenemos aquí en este otro gráfico del cromosoma. El centrómero se ve con el microscopio óptico, mientras que el sitio de origen de la duplicación no se ve ni con el microscopio óptico ni electrónico, porque es una secuencia de bases, no tiene una forma especial. En cambio, el centrómero tiene una forma que se conoce ya desde hace mucho tiempo. Y tercero, todo cromosoma tiene que tener un telómero. Que se necesita en cada extremo del cromosoma. Así que habrá un telómero en esta punta del cromosoma y un telómero en la otra. Estos 3 elementos son imprescindibles. Con respecto al telómero, se necesita para que cuando se duplique el cromosoma se pueda mantener siempre el mismo tamaño. Si no existiera el telómero, por motivos que son un poco complejos, el cromosoma cada vez que se duplica sería un poquitito más corto. El telómero permite que se mantenga el largo del cromosoma, el largo del ADN, porque el telómero es periódicamente alargado por una enzima que se llama telomerasa, que compensa la pérdida de nucleótidos durante la duplicación. Tenemos aquí la función del centrómero, es unirse al uso mitótico para permitir la separación de los cromosomas durante la mitosis.
el sitio de origen de la duplicación permite encontrar el comienzo en el mecanismo de duplicación, y el telómero, el extremo de cada lado, se alarga cada vez que el ADN se duplica, porque por el mecanismo de la duplicación siempre se pierde un poquito de la punta del cromosoma. De estas tres secuencias, la única que se conoce en el humano es el telómero. La secuencia de ADN que tiene el centrómero y el sitio de origen no se conoce todavía. La cantidad de ADN que tiene una célula de un organismo no es proporcional a la complejidad del organismo, cosa que va a quedar demostrada en este cuadro. Los genomas de los organismos más evolucionados contienen un gran exceso de ADN. Muchísimo tiempo antes que se pudiera examinar la secuencia de nucleótidos del ADN como se hace actualmente, se sabía ya que no hay una relación entre la cantidad de ADN de un organismo y su complejidad. Por ejemplo, los humanos tienen una cantidad de ADN que vemos representada en esta tabla en proporción relativa. Esto sería, por acá sería cantidades de ADN las más chicas, más grandes, y cada vez que vamos hacia la derecha quiere decir que tiene más ADN el individuo. Acá vemos la cantidad de ADN que tienen los mamíferos, el humano específicamente tiene esta cantidad, que está acá en una escala. Las aves tienen menos ADN que los mamíferos, están más a la izquierda en esta tabla, menos ADN, y uno puede llegar a suponer que el humano es el que tiene más ADN. Sin embargo, no es así. Acá vemos el ADN de los anfibios. Los anfibios hay anfibios que tienen muchísimo más ADN que el humano. E inclusive las plantas, hay plantas como los porotos que tienen muchísimo más ADN que el humano. El humano, por ejemplo, tiene 700 veces más ADN que una bacteria. Pero a su vez, los anfibios y plantas que mencionaba recién pueden tener 30 veces más ADN que una célula humana. Y además es muy variable la cantidad de ADN. Dentro de los anfibios mismos, hay anfibios que tienen una cantidad de ADN 200 veces mayor que otros anfibios. Entonces queda bien demostrado, al estudiar esta tabla comparativa, que la cantidad de ADN no es proporcional a la complejidad del organismo. Y también se sabe, como decía al comienzo, que en la célula humana hay un exceso de ADN, hay más de lo que se necesita. Se ha estimado que en un genoma de un humano, solamente un pequeño porcentaje del ADN está formando genes. Teóricamente, la cantidad de ADN que hay en una célula humana podría codificar cerca de 3 millones de proteínas distintas, y sin embargo
ningún mamífero, incluyendo el humano, ni ningún otro organismo, tiene más de 60.000 proteínas distintas. Así que sobra muchísimo ADN. Cualquiera que sea la función de esa cantidad de ADN que sobra, no quedan dudas actualmente de que tener mucho ADN no es una ventaja. ¿Dónde está esa cantidad de ADN que sobra? Aquí en este cuadro se está viendo el tamaño de los genes y el tamaño del ARN de distintas especies y distintas proteínas. Sumando todo el ADN que haría falta para tener codificadas todas las proteínas de una célula, sobra la mayoría del ADN. ¿Para qué está ese ADN sobrante? Esa es la pregunta que se trata de contestar. Para conocer esto, tenemos que analizar un poquito más en detalle cómo están dispuestos los genes en el cromosoma. O en la molécula de ADN, que es lo mismo. La función primaria de los genes es fabricar ARN. Si tenemos acá un cromosoma, arriba de todo, la molécula de ADN de un cromosoma, aquí tenemos el ADN de un cromosoma, y estudiamos un pedacito, este pedacito chiquitito, y lo ampliamos más todavía, nos encontramos que no todo el ADN son genes, sino que hay genes que están separados por zonas en blanco, que son ADN que no tiene ninguna información. Están en rojo las zonas del ADN que tienen información. A lo que tiene información se lo llama genes. Lo demás, aunque sea ADN, como no tiene información, no se lo llama genes. Entonces vemos que sobra mucho ADN. Es más lo que no tiene información que lo que sí tiene. Inclusive si ahora analizamos un gen con más detalle, un solo gen, nos encontramos con que también dentro del gen, todo esto de acá abajo sería un gen, dentro del gen hay zonas de ADN que tienen información y zonas que tampoco tienen información. Y como también se ve acá, la mayoría del ADN que hay dentro de un gen no tiene ninguna información. Las zonas de ADN con información o zonas con código se llaman exones. Las que están marcadas acá, en color oscuro, son los exones. Ahí lo tenemos, los exones. Mientras que las zonas que están entre los exones, entre un exón y otro, y que no llevan información, se llaman intrones. Cuando esta molécula de ADN origina una molécula de ARN, que esa es la función del ADN, originar la molécula de ARN, nosotros vemos que el ARN es una copia del ADN. Y el ARN también tendrá entonces zonas con información y zonas sin información. Este ARN que tiene la copia exacta del ADN
se llama transcripto primario. La transcripción quiere decir la formación de ARN a partir del ADN. Eso es transcripción. Transcripto primario es el ARN tal como se forma como copia exacta del ADN, con zonas con y zonas sin información. Pero ese ARN recién formado, ese transcripto primario, no va directamente así al citoplasma, sino que la molécula de ARN es procesada y se eliminan en esa molécula de ARN todas las partes sin información, todos los intrones. De modo que cuando queda formado el ARN, queda solamente los pedacitos con información unidos. Por eso el ARN, ya terminado de formar, es mucho más cortito que el ARN original o transcripto primario, porque se le fueron sacando todas las zonas sin información, todos los intrones, dejando solamente los exones para formar un pedacito concentrado, digamos así, de ARN, que sea todo información. Y ese es el ARN que va a ir al citoplasma a expresarse, a fabricar una proteína. En el análisis entonces de este pedazo de ADN nos encontramos con esta sorpresa. Es muchísimo más lo que no tiene información que lo que sí tiene. Los genes consisten entonces en una larga tira donde alternan los exones y los intrones, siendo la mayoría intrones. Además, en cada gen hay una zona que se llama secuencia reguladora, que no son ni intrones ni exones, secuencia reguladora, que es la responsable de asegurarse que cada gen se fabrique en el momento en que se tiene que fabricar y en la cantidad correcta. Esto forma parte ya de los mecanismos de regulación del ADN, como el caso del operón que ya fue estudiado. Y seguimos con la pregunta de antes: ¿para qué hay tanta región sin información? Lamentablemente no hay respuesta. Todavía no se sabe. La evolución del ADN, la comparación entre el ADN de una especie con otra, ha mostrado que a través de la evolución de las especies hay zonas del ADN que se han conservado y zonas que han cambiado. Zonas conservadas y zonas no conservadas durante la evolución. De estos estudios de la evolución se ha sacado la conclusión de que solamente el 10% de los genes de un humano son importantes en forma vital para ese organismo. El otro 90% del ADN no sería imprescindible. Y repito, no se sabe bien para qué sirve. Quedan entonces aquí los conceptos de intrones, exones, secuencia reguladora y el mecanismo por el cual se forma el ARN y cómo se condensa, quedando solamente las partes con información.